bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo están, señoras y señores? Veamos un adelanto de nuestro programa Grado 33 de hoy. Coinciden en que los actos de terrorismo continuarán. Lo que el país debe saber en este momento es que la ola de terrorismo que se está iniciando está propiciada directamente por el gobierno. Creo que los actos terroristas van a seguir. El presidente quiere sustituirse a sí mismo. No hay ninguna duda, y el texto constitucional es muy claro, en que el presidente no podría medirse en una elección después de revocado su mandato. No hay nada que lo impida, ni en la Constitución ni en la ley electoral. Sería una forma de burlar, en definitiva, la soberanía popular. 11.000 niños petroleros están a punto de perder el año. El abogado de un grupo de 30 discípulos que se pronunciaran el pasado 11 de abril ha señalado que el gobierno tiene participación en los atentados terroristas que recientemente se registraron en Caracas. El gobierno no solamente lo niega, sino que contraataca. Esta semana en el programa A los Ciudadanos, el abogado Héctor Turupial hizo afirmaciones realmente impactantes. Lo que el país debe saber en este momento es que la ola de terrorismo que se está iniciando está propiciada directamente por el gobierno. Lamentablemente el gobierno no se da cuenta de que tiene a sus propios captores dentro de su propio grupo. Igual es lo que está sucediendo con Bernal. Bernal sigue trayendo armamento de los Balcanes y del Mediterráneo. Se está incluso cambiando armas por dinero y a veces dinero por armas con la guerrilla y el narcotráfico. Eso hay que decirlo, yo sé las acciones que van a venir, pero el país tiene que saber de una vez que la salida tiene que ser ya, que si aquí se espera mucho tiempo más, Chávez perderá el gobierno, pero no va a perder el poder. El abogado denunciante asegura que sus 30 representados de la DICIP están siendo perseguidos en el marco de un plan perfectamente orquestado por el gobierno. Esta es la etapa más avanzada, que básicamente pasa por activar diversas células que el gobierno viene preparando, una de las mayores está a cargo de los hermanos Otaiza, de Juan Carlos y de Eliezer Otaiza. En el mismo programa A los Ciudadanos, el exdirector de la DICIP no solamente le respondió al abogado, sino que también contraatacó. Yo estoy a la orden para cualquier investigación. Cualquier indicativo, cualquier vinculación que me traten de hacer con los atentados terroristas, cualquier acción que es costumbre ya dentro del medio periodístico, yo estoy a la orden. Lo que sí queda claro algo. Así como me pongo a la orden, creo que hay que investigar a otros elementos. El gobierno viene formando a grupos de mercenarios distribuidos en diferentes fincas del país. Una de las fincas, por cierto, está en el estado Carabobo. Fue comprada por Juan Carlos Otaiza con dinero que salió de la DICIP y está a nombre de un sujeto apodado El Chichilo. De manera que a los Otaiza hay que verlos con mucho cuidado, sin miedo, porque son absolutamente incapaces, pero con cuidado porque cuentan con lo que no cuentan otros ampones. ¿En qué otras? Con respecto a las propiedades estoy a la orden, no tengo ni finca ni tengo nada por el estilo, pueden averiguarlo, pueden averiguar mis cuentas, no le temo. Creo que soy el único funcionario del gobierno que ha sido investigado por todos lados, todas mis cuentas, por cierto, por la PTJ que dirigió Dao, el golpista ese que salió a asesinar a la gente el 11 de abril. Es decir, que me han investigado por todos lados y estoy a la orden para eso. Los hermanos Otaiza, por ejemplo, que de paso quiero decirles, han dejado caer en varios lugares que ellos van a por mis representados, que son los 30 comisarios más capacitados de la DICIP. Bueno, los estamos esperando. No les tenemos miedo. Sabemos dónde están, sabemos dónde tienen sus novias, sabemos dónde pueden ser localizados si efectivamente quieren que el país sepa por qué debieran estar presos en este momento. La DICIP paralela es una organización, por cierto, este abogado los defiende muy bien, criminal, que establece todo tipo de acciones criminales contra la sociedad y contra el Estado. Tienen prácticas viejas, lo único que saben es asesinar, sembrar y todo tipo de acciones criminales, y yo la combatí a través de los cuerpos de seguridad, eliminé algunos de ellos, pude llevar a los tribunales a algunos de esos delincuentes y lamentablemente ahorita han tomado mucha fuerza. Pero tarde o temprano esos delincuentes serán totalmente eliminados de la faz de la tierra. Los hermanos Otaiza deberán estar presos en este momento. Los hermanos Otaiza son responsables además, y voy a dar otros nombres, la desaparición de explosivos del C4 que se produce en la gestión de los Otaiza, contó con la colaboración de Hugo Amestoy, que era el hombre de confianza de Juan Carlos Otaiza. Ese tipo de criminales, que son escuelas viejas de esta Guerra Fría, que lo que saben es abrirle la barriga a todos los ciudadanos, tumbar gobierno, poner explosiones, matar al gobernante, tiene que eliminarse del continente. Pues no pueden existir este tipo de lacras en una sociedad. Otaiza, Eliezer Otaiza tiene un plan que pasa incluso por plan político, un proyecto político propio, que pasa por la supresión del presidente de la República. Se llama, él empezó, la primera etapa de ese plan se llama Amigos de la DICIP. Cuando Eliezer Otaiza estuvo en la DICIP, creó
toda una infraestructura para captar menores de edad y a sus familiares y empezar a ideologizarlos con un proyecto político propio. Famosa es su frase en la DICIT, que debe estar grabada ya, donde refiriéndose a Chávez decía que si la revolución depende de un hombre, una bala es suficiente, que la segunda etapa de la revolución debe ser la de los hombres creativos a los que una bala no detenga. Por esa frase tuvo Tyson un problemón con Carlos Aguilera en la DICIT y casi llegaron a las manos. Aquí no hay fase posible sin el presidente Chávez. La revolución la da el pueblo, el carácter revolucionario lo da el pueblo y uno no puede estar pensando en que un proceso se pueda llevar adelante sin el presidente Chávez. Aquí no hay revolución bolivariana sin el chavismo y no hay chavismo sin Chávez. Eso está claro, eso es un canto popular y el que es revolucionario, que intente hacer cualquier otra cosa, simplemente no es revolucionario. Parte del terrorismo que viene es la actuación mediante grupos comandos. Esos grupos comandos son desde personas que han sido entrenadas del movimiento Quinta República, civiles, AMPA Común que está siendo financiada. Son interesantes las reuniones de Otaiza con 15 cabecillas del AMPA en un restaurante chino en Katia, por cierto. O de Bernal, que le encanta la comida libanesa y se reúnen por ahí en un club a comer y a planificar cosas porque se siente seguro allí. Esa gente que ha sido preparada para actuar como grupos comandos y que están empezando con este fogueo a practicar para cuando venga o la resistencia civil definitiva o la necesidad de insubordinar a la gente o a ciertos grupos para que ataquen a la clase media y para que provoquen saqueo. Este tipo de contrapunteo evidencia muchas cosas. Una de las más importantes que quedan al descubierto es hasta dónde se puede llegar con este tipo de acciones cuando no se intenta ni existe la voluntad política de llegar a la verdad. De alguna manera, los actos denunciados por ambas partes tienen su origen en los hechos desencadenados a raíz del 11 de abril de hace casi ya un año. Tal vez el hecho de que no haya ni una comisión de la verdad ni una explicación seria a la tragedia que ocurrió es uno de los orígenes de estos contrapunteos. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más de Grado 33. Cuando el mundo está a pocos días del comienzo de una guerra cuya motivación oficial es el combate frontal al terrorismo, el gobierno no puede dejar de verse presionado por esta situación. No en balde, el presidente venezolano es amigo personal de algunos de los más connotados enemigos jurados de los Estados Unidos. Sin importar los antecedentes de ataques de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, los muertos de Carabobo, por citar solamente un ejemplo, el gobierno venezolano se ha negado tercamente a calificarles de terroristas. Y fue apenas esta semana, y en territorio colombiano, cuando el canciller Roy Chatterton intentó justificar tal decisión. Dijo Chatterton que Venezuela prefiere guardarse para eventualmente poder brindar su colaboración en el proceso de paz de Colombia, como sugiriendo que calificar de terroristas a las FARC de una vez implicaría tomar partido. Y precisamente de eso es de lo que se trata. Cualquier ser pensante no vacilaría en hacerlo. Mientras cree que ganará algo de tiempo, Venezuela pretende desviar la discusión a la presencia militar en la zona de la frontera. Estamos hablando de irregulares, estamos hablando de AMPA común, estamos hablando de la violencia que desde el lado colombiano desde hace más de 50 años se ha desbordado sobre Venezuela. Repito, no estamos en capacidad de poner un soldado cada 2 metros, pero sí tenemos más soldados cada número de metros que Colombia. Un geólogo colombiano secuestrado por la guerrilla engrosó la lista de denuncias que vinculan al ejército venezolano con los terroristas colombianos. Sobrevolaron 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas venezolanas, helicópteros artillados, y nos pudieron ver, y vieron los guerrilleros. El descaro era tanto que los guerrilleros le movían las manos haciéndole seña al ejército venezolano, saludándolos. Y los venezolanos desde sus helicópteros artillados contestaban moviendo sus manos, como si fueran del mismo grupo. Escuché por radio de los guerrilleros que se comunicaban con las autoridades venezolanas y decían que el acuerdo con Chávez era que los helenos no secuestraban a ningún venezolano y Chávez les permitía quedarse en territorio venezolano con sus secuestrados y sus campamentos guerrilleros. Hay quienes opinan que para el régimen de Miraflores es el peor momento para indecisiones con respecto al terrorismo.
Estamos al borde del estallido de una guerra que amenaza con pasar toda frontera, es una guerra global que debería comenzar por Irak en tiempos rápidos, de acuerdo a las propias declaraciones del embajador Shafiro. El factor central es la lucha contra el terrorismo, por lo menos así lo anuncia Estados Unidos. Ahora, en esta lucha contra el terrorismo hay una lista oficial de gobiernos que serían, entre comillas, los promotores del terrorismo. Respecto a este tema, Venezuela está siendo vista con cierta desconfianza en el resto del mundo, según el analista. Como se ha denunciado, se traduce en una matriz de opinión pública internacional, ¿no? Sobre dos tipos de terrorismo. Uno es el terrorismo de Estado, que se basa en la impunidad y que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, que es de factor interno, y otro es el del Estado terrorista internacional, que es aquel que propicia acciones terroristas que cruzan la frontera, y por eso tú vas a encontrar en la prensa que Colombia te denuncia que desde Venezuela se quiere accionar una bomba que va a estallar en Colombia. Eso conduce hacia ese lugar, o desde Venezuela te sale un señor con una granada para otro país. La imagen sobre Venezuela tiene demasiados síntomas, desde una comunicación interna de la embajada británica a los miembros de su comunidad en Venezuela, donde menciona la evidencia del interés de Occidente sobre el terrorismo en Venezuela, hasta las declaraciones del presidente Uribe en el sentido de que sacaría a los guerrilleros escondidos en Venezuela, y culminando con las dos declaraciones sucesivas del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Indica que hay células árabes que están financiadas directamente con una red que opera en la isla de Margarita. Esto no es nuevo, como la cuestión ya es vieja. Tenemos también la preocupación de Inglaterra por este venezolano que llevaba una granada y que eso ya está en un juicio allá abierto, y a quien se vincula con la red de Al-Qaeda, o de Al-Qaeda, y se dice que sale desde Caracas. Cuando el presidente de la República dijo, nadie pisará suelo patrio, ¿no? Ni militares, ni paramilitares, ni guerrilla, está diciendo simplemente, si van a tratar de hacer persecución en caliente, vamos a ir a un conflicto armado. Bueno, entonces tengamos claro también que un conflicto armado con Colombia en este momento es un conflicto armado con el Comando Sur, porque hay una operación conjunta por la vía del Plan Colombia, abierta además. Vamos a hacer otra pausa. No se vayan, que enseguida regresamos. También esta semana se hizo un análisis de la Revolución Bonita a raíz de los 1500 días de vigencia que tiene este proceso. Hasta el oficialista más radical debe conceder que este gobierno no ha dejado ni una sola obra de infraestructura por la cual se le recuerde. Y lo que es peor, en el terreno social, los expertos aseguran que el venezolano está siendo sometido a niveles de vida que no tenía ni hace 20 años. Inflación, desempleo y pobreza en aumento constante es lo que revelan los estudios del Centro de Documentación y Análisis al tratar de resumir estos más de 4 años en la vida del país. Vamos hacia una baja de por lo menos a la mitad del estándar de vida que conocimos. Vale decir, si hace 20 años la canasta básica equivalía a 4.300 bolívares, es decir, a 1.000 bolívares, estamos a punto de llegar a una canasta que estaría por la mitad, es decir, en el orden de los $500. Una familia de 5 miembros requiere 141.077 bolívares para cubrir los alimentos del mes de febrero. Pero la canasta básica, que ya no es solamente los artículos de los alimentos, sino que por supuesto también incorpora los artículos de aseo personal e higiene, pago de un alquiler de un apartamento en una zona popular, salud, educación pública, esa canasta básica familiar, que así se llama, se ubicó también para el mes de febrero, incluyendo los efectos de la disminución de precios como consecuencia del control de precios, en 1.062.672 bolívares. Es decir, que se requieren prácticamente
6 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica de febrero. En el denominado gobierno de los pobres, la división social se agudiza aceleradamente. Vale la pena señalar que solamente el 6,4% de los hogares venezolanos manifiesta ingresos por encima del millón de bolívares. Luego entonces teóricamente solo el 6,4% de los hogares venezolanos puede hacerle frente al costo de una canasta familiar de esta naturaleza. Incluso los maestros ganan quizá la tercera parte de esto. Un guardia nacional probablemente gana la quinta parte de esto, de manera que es una situación generalizada. Por eso hemos dicho que estos 1500 días de revolución lo han sido de la revolución de la pobreza. Los niveles venezolanos de miseria están haciendo historia en América. En el peor momento en el cual Argentina estaba atravesando por una crisis no solamente económica, sino que también tuvo impacto político, impacto social, llegaron a este pico de 22. Nosotros terminamos con 22 antes del paro. De continuar la actual situación en materia de políticas económicas, en materia de inestabilidad política, en materia de conflictividad social, la proyección que hemos realizado para este primer semestre es que la tasa de desempleo pudiera ubicarse en un 25%, lo que significa casi 2.9 millones de trabajadores que estarían desempleados, y obviamente el sector informal refugiaría a más del 60%. También esta semana se clarificó un misterio que desafiaba el sentido común. Los caraqueños han notado en los últimos días que cargan gasolina sin dificultad, pese a que unos 16.000 empleados de PDVSA fueron despedidos. Ese milagro de la revolución tiene una explicación muy sencilla. Estamos consumiendo gasolina importada a cualquier precio para mantener la imagen del régimen. La presunta o la supuesta normalidad en el suministro de la gasolina obedece precisamente a que en estos momentos se están importando alrededor de unos 200.000 barriles día. Y apenas se está produciendo en el país entre unos 40 o 50.000 barriles diarios de gasolina con plomo. A la luz de la información del diputado, el cálculo es muy simple. Venezuela consume 230.000 barriles diarios de gasolina procesada. Como la producción actual máxima es de 50.000 barriles, hay que importar 180.000 barriles diarios. Multiplicando esa cifra por 160 litros, que es el contenido de un barril, tenemos un consumo diario importado de 28.800.000 litros en todo el país. La gasolina más cara nos cuesta menos de 100 bolívares el litro, pero el gobierno la paga a unos 700 bolívares el litro como promedio, lo que da una impresionante cifra diaria de 20.160 millones de bolívares. Pero el comandante petrolero puede afirmar que todo se está normalizando. Mantener la imagen de la industria petrolera le está costando al país en estos momentos, producto de la terquedad de este gobierno de querer mantener una normalidad artificial, más de 20.000 millones de bolívares diarios a todos los venezolanos. Tenemos que hacer otra pausa, no se vayan. Lucha, tenemos que trascender en esta nueva etapa, en este nuevo periodo, a la planificación centralizada. Centralizada. Sé que a algunos gobernadores no les gusta. El que le caiga, le chupa. A algunos, porque a algunos les gusta ser autónomos. Pero no, aquí no hay autonomía, esto no es ninguna autonomía. Aquí hay una república central.